Y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos Aquí Ahora. Mi nombre es César Fabián y me da mucho gusto saludarles esta semana, donde juntos en este episodio viajaremos hasta el Perú para encontrarnos con la mejor nutrióloga de Perú. Ella es Silvia Rodríguez Vélez, quien es especialista en plant-based, en esta nueva forma de alimentación basada en plantas, donde pudimos conversar todo acerca de los alimentos y el poder que tiene cada alimento para repercutir directamente en tu salud mental. Ella tiene una plataforma la cual es muy popular a nivel internacional sobre alimentación, su blog y su programa de YouTube que se llama Healthy Pleasure. Así que por favor en este episodio démosle la bienvenida en Hablemos Aquí Ahora a Silvia Rodríguez Vélez. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, César. Estoy muy feliz de estar acá también. Silvia, la verdad es que estoy muy contento de tenerte en este programa donde nos enfocamos en el crecimiento personal, donde siempre buscamos que las personas puedan encontrar aquí quizás información que les ayude para mantener un equilibrio en su vida y también mejorar su salud mental, que es algo con lo que siempre estamos tratando de trabajar. Y creo que la alimentación es algo que va muy ligado con la salud mental. Así es, sí, totalmente. La alimentación de por sí, los alimentos que nosotros consumimos, desde la manera como los preparamos y cómo van a impactar en nuestra salud mental. Ok, y bueno, tú tienes una certificación en Raw Food Chef, o sea, en comida, chef de comida cruda. Tus dietas se basan, o tu filosofía se basa como a base de plantas, ¿no? Exacto, sí. Yo en el 2019, bueno, llevé un curso en Bali sobre, hice la certificación de chef crudo y vegano. No significa que sea crudo y vegana, sí, pero me interesó mucho cómo es que hacían tantas cosas que se veían tan ricas y de esta forma. Y bueno, yo aproveché este tiempo en el que estuve en el curso, que era todo el día, para, recibir la alimentación ahí. Entonces yo en ese momento no era vegana, no llevaba una alimentación basada en plantas. Sí tenía una gran parte de mi dieta basada en plantas, pero yo igual consumía carnes. Entonces a partir de ese curso me di cuenta que, wow, qué poder tienen los alimentos. Me gustó mucho la alimentación de ese tipo, disfruté mucho del curso y fue uno de los momentos en los que me sentí de verdad que más tranquila, más que no pensaba realmente en la comida de forma estresante, porque a veces tenemos este tema por nuestra cultura. Entonces me dejé llevar un poco más y desde ese momento decidí y tomé la decisión de llevar una dieta basada en plantas. Ya voy más de 1 año y medio, porque fue octubre de 2019, y desde ahí he estado comiendo de esta forma. De hecho, sí, mi asesoría en nutrición para mis pacientes, sí, gran parte de mis pacientes son basados en plantas. Sin embargo, igual tengo pacientes que comen carne, porque era como yo antes lo hacía. Por ejemplo, antes yo comía carnes, pero también tenía pacientes veganos. Entonces, igual, los incluyo a todos. Yo me especializo en el tratamiento de enfermedades a través de alimentos también, entonces me gusta mucho ese tema y cómo es que impactan estos alimentos en la vida de cada persona. Qué increíble, o sea, cómo tu filosofía está volviendo a nuestros inicios de nuestra alimentación, ¿no? Regresar a lo natural, a lo básico, a las plantas. Pero antes de pasar a esos temas, Silvia, me encantaría que las personas que nos están escuchando y que por primera vez están conociéndote, sobre todo aquí en México, porque pues en Perú tú eres la nutrióloga más famosa de Perú, sin duda. Entonces, y aparte por tus videos, por todo lo que estás haciendo en redes, que es muy viral y está padrísimo. Entonces, quiero que las personas puedan conocer un poquito más de ti a través de estas preguntas que te voy a hacer, donde tú me respondas de forma breve y rápida estas preguntas. ¿Te parece? Perfecto, dale. Silvia, ¿qué te quita el sueño?
¿qué me quitó el sueño? El no terminar o no llegar a realizar el trabajo que me veo haciendo de acá muchos años. O sea, me pongo un poco ansiosa por no avanzar con trabajo. Ok. Si nadie te juzgara ni tú misma, ¿qué sería eso que harías? Ay, no sé. Ok. Soy un poco mala para esto de las preguntas rápidas, pero la verdad es que, no sé, he tratado, la verdad, de yo trabajar ese tema de qué es lo que dirán los demás. Entonces, desde de que yo empezaba a grabar videos, entonces de repente me equivocaba y no, lo editaba de nuevo. Entonces, trato de poco a poco ir rompiendo eso para no pensar en qué dirían los demás y que no importa qué es lo que digan y ese tema de juzgar no me interese tanto. Entonces, se me hace un poco difícil decirte. Ok, no te preocupes. ¿Cuál es tu lugar feliz? Mi lugar feliz es mi casa. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Tener más tiempo para hacer lo que me gusta y disfrutar también del mundo, de la naturaleza que me encanta también. Ok. ¿Qué te hace reír? Me hacen reír los memes. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Me ha gustado mucho el hecho de dejar mi trabajo de oficina y de llevarme el trabajo a donde yo vaya, que estuve viajando alrededor del mundo sin ese estrés de que tengo que estar en la oficina, de que dirán los otros nutricionistas y demás, y llevar ese trabajo más flexible. Wow. O sea que te fuiste a viajar por el mundo y trabajabas donde tú estabas. Exacto. Antes de la pandemia yo ya trabajaba online. Okay. Entonces ahí yo por suerte ya tenía ese background y ahora se me hace mucho más fácil llevar las consultas, pero sí, o sea, tenía mucho miedo de que mis pacientes me dejen por el hecho de que pensaran que estaba de vacaciones, pero realmente era mi vida, mi día a día, pero igual trabajaba de lejos. Ok. Silvia, ¿te podrías definir en una palabra? Puede ser alegría. Ok. ¿En qué crees espiritualmente hablando? Yo creo que hay un Dios, no sé cómo llamarlo exactamente, pero sí sé que hay alguien allá en el universo que es el que maneja las cosas y que confío mucho. Ok. ¿Qué te da miedo? Me da miedo, lo que sí me da mucho miedo es perder a mi familia. Ok. ¿Cuáles son tus 3 objetos favoritos? Mis 3 objetos favoritos, mis plantas, y bueno, puedo decirle objeto. Me gusta mucho, ¿qué más me gusta? Tuviera que decirlo. Me gusta mucho apuntar en un cuaderno, así que mi cuaderno. Y me gusta mi teléfono, sí, porque voy siempre al tanto del teléfono. Ok. ¿Qué personas admiras? Admiro a personas, ¿tengo que decir nombres o en general el tipo? Porque en verdad... Como tú gustes. Sí. A las personas que realmente siguen mucho sus sueños, que luchan por un motivo que no les parece justo. Me gusta mucho, por ejemplo, los activistas o las personas que realmente, no sé, ven alguna injusticia y están luchando cada día por ello. Ese tipo de personas admiro mucho. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? Me ha gustado mucho, que leí recientemente The 5 AM Club. No sé si me marcó, pero fue de los que más me gustó. Ok. ¿El peor defecto del ser humano? Mentir. ¿Un buen consejo que te hayan dado? Que trate a los demás como me gustaría que me traten. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una persona alegre que contribuyó, aunque sea un poquito, en el tema de la alimentación o del estilo de vida de las personas y que pueda ser, me gustaría llegar a ser un referente en este tema de la nutrición. Silvia, pues muchísimas gracias por estas 15 preguntas de forma breve. Yo creo que eran preguntas que no te esperabas, pero no. Es una forma de que las personas que te siguen y las personas que te están conociendo sepan un poquito más de ti, qué piensas,
qué haces y todo este rollo. ¿Te parece? Perfecto, sí. Y bueno, Silvia, comencemos ahora sí a esta conversación del podcast. Y pues todos tenemos una historia y nos gustaría saber cuál ha sido tu historia. ¿Cuál es tu historia, Silvia? Ya, a ver, mi historia yo creo que empezó cuando desde chiquita, que habrá sido que tenía 5 años, me fracturé un brazo. Me fracturé un brazo simplemente con una caída muy tonta de la cama, queriendo cambiar el canal desde mi cama al televisor sin el control. Entonces caí, me fracturé el brazo. Después de esto, bueno, me operaron y recuerdo que mi mamá siempre estaba dándome queso, lácteos, porque pensaba que yo estaba deficiente en calcio y que por ese motivo, porque ella me había alimentado mal, que no era, me había caído y me había fracturado, porque fue, como te digo, una caída muy, muy tonta. Entonces, desde ese momento digo, ¿por qué es que este alimento me está ayudando y por qué este nutriente, que es el calcio del que habla tanto mi mamá, puede impactar tanto en que yo me fracture o no? Entonces, ahí yo creo que empezó como que una duda. Y luego, poco a poco en el colegio, yo disfrutaba mucho mi colegio, mis clases. Poco a poco me daba cuenta, ya cuando estaba en secundaria, que por noticias en la tele, que muchos alimentos impactaban en la salud de personas. Me acuerdo una, que ya creo que se fue al extremo, que fue una noticia que decían que el popcorn de microondas causaba cáncer y que un chico consumía demasiado eso y tenía cáncer. Entonces me impactó demasiado esa noticia y dije, ¿cómo es que este alimento procesado o lo que sea puede generar este problema tan grande en una persona? Ahí me vino mucho más, incrementó esta duda en cuanto a cómo los productos o alimentos impactaban en nuestra salud. Y es por eso que en quinto de secundaria, el último año de colegio, no sé cómo es en México. Sí, igual. Sí, igual, ya, perfecto. Entonces, en quinto de secundaria dije, quiero estudiar nutrición, porque eso tiene que ver. Realmente yo no investigué mucho sobre el tema, no sabía, tenía una idea de más o menos dónde podía trabajar y tal, pero esto cambió totalmente. Porque a mí me interesaban, como te digo, el tema de las industrias, de los alimentos envasados. Y es ahí donde mi mamá me dice, ¿por qué no estudias industrias alimentarias entonces? Pero como era ingeniería, no era mucho mi tema por el hecho de que tenía mucha matemática, mucha física. Sí. Lo mío era más comunicación, química, amaba. Entonces dije, no, ya. Intenté estar en una como un curso mientras estaba en el colegio para ver si ingresaba a esa universidad. Dije, no, en verdad, no es lo mío. Y me metí a nutrición. La verdad es que nunca dudé en todos estos 5 años de mi carrera. Me gustó muchísimo. Traté de practicar en todas las áreas de nutrición posibles para que realmente esté segura lo que quería yo dedicarme. Entonces me di cuenta que realmente industrias alimentarias no eran lo mío, porque yo al contrario, yo lo que quería era curar con esos alimentos, cómo impactaban esos alimentos en la salud de las personas y no cómo puedo crear productos para simplemente venderlos. Entonces me di contra esa noticia de que realmente muchas industrias, no voy a generalizar, pero muchas no tienen productos muy saludables. Entonces dije, no, no es lo mío. Empecé a practicar en otras áreas de nutrición. No salí de la universidad, perdón, estaba en prácticas durante la universidad y a mí me empezó un dolor muy fuerte en el estómago que no paraba. ¿Un problema intestinal? Gastrointestinal, exacto. Fui al gastroenterólogo y como era súper joven, que habré tenido 21 o 22, me dijo, no, bueno, no, simplemente es un dolor, pueden ser gases y tal. No creo que sería necesario hacerte un examen. Yo sí en ese momento le exigí que me haga un examen porque no paraba, yo sí diferenciaba ese dolor. Y ahí en los exámenes, como se los toman a gente mayor, bueno, me los tomaron a mí y salió que tenía síndrome de intestino irritable. Entonces, en base a eso, porque mientras a mí me diagnosticaron esta enfermedad, yo estaba en la universidad y comía muy desordenado, o sea, estudiaba nutrición, pero comía muy desordenado. Y de repente para ahí que chatarra, exacto. O en la madrugada estudiábamos y comía mucha chatarra. Entonces,
me di cuenta que no, que tenía que cambiar esos hábitos, más allá de que era mi carrera, ya estaba impactando en mi salud. Entonces, simplemente con cambiar hábitos de alimentación, el agregar más alimentos basados en plantas en mi alimentación, esto paró. Ok. Bueno, saqué algunos grupos de alimentos como los lácteos, eso paró, no necesité ningún tipo de medicación. Bueno, también está muy ligado este síndrome de intestino irritable al estrés. Ujú. Entonces, traté de encontrar alguna actividad que se fuera a mi momento, y Ujú. desde ahí me di cuenta que el tiempo para mí era súper importante, que no solamente es importante estudiar y demás, Ujú. sino que tenía que tener un tiempo para mí en mi día. Y eso me ayudó mucho. Entonces, a raíz de eso, y bueno, mientras tenía este problema, empecé a investigar mucho en internet y Ujú. encontraba de todo en información. Sí. Entonces, muchas cosas que no tenían mucho sentido según lo que yo había estudiado, cosas que en verdad eran noticias solamente fake news. Ajá. Entonces, yo lo que empecé bueno, ahí me vino el bichito de pensar, y bueno, ¿por qué no dar información buena, que sea súper fácil de leer para que todos puedan entender, Sí. pero que sí tenga un sustento científico? Que sea real. Entonces, exacto, que sea real, que no simplemente sea algo para llamar la atención. Ujú. Y ahí fue donde dije, bueno, quiero crear un blog donde yo pueda poner toda esta información, que Ujú. también este blog pueda servir a personas que tengan interés en comer saludable, que se quiten ese mito de que comer saludable es aburrido, o que toma mucho tiempo, o es muy costoso, entonces, o que tienes que tener muchas habilidades en la cocina, que yo realmente no las tenía. Ujú. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto con información y voy a añadirle el hecho de tener recetas rápidas, ricas y saludables claramente. Entonces así empecé yo a escribir en mi blog. De hecho, los primeros años lo tomaba como algo aparte y cuando tuviera tiempo y lo hacía, pero no era muy constante. ¿Como un En hobby? Perú, exacto, como un hobby, me gustaba Ujú. mucho escribir, eso sí. Ujú. Y de hecho en Perú no había otro blog de nutrición, Ujú. simplemente empezó los blogs de moda. A mí también Ok. me gusta mucho la moda y dije, fácil escribo uno, al principio se me vino a la cabeza. Después dije, Ujú. no, ¿por qué no lo llevo a nutrición? Entonces empecé con esto, fue como tú dices, como un hobby, pero ya a partir del segundo año, cuando yo empiezo a escribir más, cuando por ahí me llaman en una entrevista muy pequeña en la radio, o por ahí va creciendo esto y va aumentando, digo, no, tengo que darle un poquito más de horas de mi día, más de tiempo a este blog, que yo creo que va a ser algo bueno y me gustaría que sea algo bueno y sea algo que yo disfruto mucho. Entonces es ahí donde yo empiezo a escribir más, a tener más constancia con mi contenido, Ujú. en salir yo también, porque simplemente escribía pero no había una cara. Entonces empecé grabando videos, abrí mi canal de YouTube, que lo tengo que retomar, y así. Entonces empecé a poner más cosas y a abrirme a otro mundo, no solo nutrición, es comida, recetas y Ujú. tips, sino como que engloba todo eso, un estilo de vida saludable, que puede ser cosas que te gusten, puede ser actividad física, que puede ser viajes, que a mí me gustan mucho también. Ujú. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que actualmente yo comparto en el blog, igual de manera muy fácil de entender, de manera por ahí que más didáctica, ahora que hay esto de los reels y TikTok y tal, y lo Ujú. disfruto mucho. Entonces es mi trabajo ahora sí, el blog Healthy Pleasure es mi trabajo. Ujú. Aparte tengo a mis pacientes, pero yo me divido entre ellos dos, entonces Ok, ya no es entre un tu hobby. blog y los pacientes. Ya es parte de tu Exacto. trabajo. Y la Y verdad, aparte. Silvia, es impresionante lo que has hecho y cómo, o sea, cómo te llegué yo a conocer. Por ejemplo, mis amigas, en una conversación hablando del podcast, porque luego a veces me dicen, deberías de invitar al podcast a tal persona, ¿no? Y después yo les dije, estoy buscando una nutrióloga porque quiero hablar de nutrición, o sea, la importancia de comer sano para sentirte bien y para estar bien como parte de un equilibrio emocional. Y me dice una de ellas, yo sigo a una nutrióloga peruana y me pasa tu página que se llama Healthy Pleasure y comienzo a meterme y luego me meto a tu canal de YouTube y luego me meto a tu blog y comienzo como a investigar toda esta parte de ti, de que haces recetas, de que no solamente escribes, sino ya apareces tú y aparte lo haces de una manera fácil, didáctica y muy cercana a las personas. Y me impresiona cómo a raíz de
que te diagnosticaron un problema intestinal, cambió toda tu alimentación y tu conciencia. Y fue en ese momento del blog cuando tú comienzas a convertirte en esa entrevista a ser muy famosa, porque ahora eres muy famosa no solamente en Perú, sino aquí en México y seguramente en muchos países de América Latina que te siguen. No, bueno, no creo que muy famosa, pero sí me encantaría, es uno de mis sueños llegar a muchísima gente y poder dar esa información. Y sobre todo ahorita sí dar la información de que no tenemos que ser tan restrictivos con el hecho de comer y tenemos que ser más conscientes con algunas cosas porque nos meten demasiada, bueno, desde que nacemos nos meten muchísima información con la comida, con cómo tenemos que vernos. Entonces también trato ahorita de dar ese tipo de información a través del blog. Me gusta mucho, la verdad, el tener este canal y el poder llegar a gente y me alegra mucho que hayas podido llegar. Qué chistoso que alguien justo me seguía allá. Qué increíble, la verdad. Y me encantaría seguir generando contenido de ese tipo, escribiendo videos y todo lo demás. Es algo que disfruto mucho. Silvia, ¿qué importancia tiene la nutrición o cómo está relacionada la nutrición en nuestra salud mental? ¿Cómo los alimentos tienen un poder al consumirlos? Provocan algo en nuestro organismo, que eso nos puede ayudar a que nos sintamos mal, por ejemplo, con la comida chatarra, no lo sé, o con algo sano, ¿no? Todo tiene un efecto positivo o negativo en nuestro sistema y siento que eso también nos afecta a tener una buena salud mental. Así es tal cual. Yo justamente esto me lo preguntaba mucho antes de hacer mi tesis, 2 años antes de terminar la carrera, cómo impactaban los alimentos en nuestro estado de ánimo. Y realmente encontré poca información en ese tiempo, que ya fue hace mucho tiempo, pero actualmente estamos hablando mucho de este tema. Por un lado, por nutrientes que tienen los alimentos, en que puedan impactar en, de repente, la prevención de depresión, en que nos sintamos más felices. Hay sustancias como, por ejemplo, la teobromina. Es una sustancia que está en el chocolate, que nos hace sentir felicidad. Y es por eso que sentimos que cada vez que estamos por ahí, que tristes, una decepción, queremos algo como un chocolate o algo dulce, porque por otro lado también hay alimentos que nos hacen sentir feliz en un corto plazo, al momento, y hay alimentos que realmente nos hacen sentir felices y tranquilos y lo notamos más a largo plazo. Los de corto plazo suelen ser, y que este corto plazo se va muy rápidamente, o sea, volvemos a estar de repente angustiados o tristes, y estos alimentos suelen ser los alimentos que no son muy sanos. Ahora, no me gusta decir es bueno o malo como un alimento, porque realmente si es que yo quise, vamos a poner el ejemplo de una pizza, quise una pizza, no significa que sea mala, simplemente puede llegar a ser un mal hábito si es que yo la consumo todos los días, si yo me excedo en eso, como con cualquier otro alimento. Pero es un alimento que realmente yo quise en ese momento y si la quise está súper bien que yo la haya comido porque eso va a impactar en cómo yo me lleve con mi estilo de alimentación y cómo me haga sentir de acá a unas horas o a un día. Entonces, existen estos alimentos que nos van a dar sensaciones momentáneas o a largo plazo. Me gusta más irme por las de largo plazo, que son las saludables. Frutas, verduras, legumbres, el cacao y cualquiera de ese tipo de alimentos que ya conocemos tienen sustancias, como dije, como el ejemplo del cacao, como por ejemplo el magnesio. El magnesio está en algunas frutas, está en el cacao también, está en las legumbres, en algunas semillas, y este magnesio también tiene un efecto en la prevención de la depresión, ayuda mucho a conciliar el sueño cuando tenemos problemas para dormir, que eso también nos va a generar un estado de ánimo un poco de repente depresivo, si es que es muy, muy continuo este insomnio, y este magnesio también nos da energía. Entonces, hay muchos de estos nutrientes que impactan y que los vamos a encontrar en todo lo que es saludable, en todo lo que es natural, mejor decirlo de esa forma, que vino a la tierra. Frutas, verduras, legumbres, tubérculos, cosas que están en los árboles, etc. Entonces, todo esto va a impactar mucho. Por eso que me gusta mucho la alimentación basada en plantas. Pero, por otro lado,
el hecho de que nosotros tengamos una buena relación con la comida, de que no cataloguemos a los alimentos como buenos o malos y que de esa forma no nos sintamos mal o con culpa por haber comido un alimento que no lo catalogamos como saludable, eso también impacta mucho en nuestro estado de ánimo. Ok. Entonces, la restricción que normalmente sí se dan con las dietas, nosotros los nutricionistas damos dietas, si es que el objetivo de la persona es un objetivo puntual, vamos a ponerlo, bajar de peso, tenemos que decir más o menos qué porciones deben de comer. Pero llegar a un punto en el explicarle al paciente que no debe de regirse solamente de esa porción, simplemente también escuchar sus sensaciones de hambre y de saciedad. Ok. En este momento voy a comer y ya me llené, pero de repente he dejado la mitad de mi muffin, entonces lo puedo dejar para más tarde. Esas sensaciones de hambre y saciedad es algo que vamos perdiendo con el tiempo cuando nos restringimos mucho, cuando Ok. nos dicen exactamente qué comer, a qué hora, qué cantidad. Entonces eso es algo que impacta mucho, mucho más en nuestro estado de ánimo y que poco a poco tenemos que trabajar porque es algo que es cultural. Y Ok. como decía hace un ratito también, el hecho de tener un objetivo en una figura, en cómo nos tenemos que ver, también eso va a impactar mucho, va a estar muy ligado en nuestra alimentación, en nuestro estado de ánimo. Entonces, también el hecho de quererse uno mismo, también es muy importante y aceptarse. Entiendo toda esta parte, Silvia, y te comparto, mira, cuando yo, por ejemplo, me he sentido deprimido, hay como una tendencia a querer tapar o adormecer esa depresión o ese dolor con alimento chatarra, no sé, por ejemplo, como una pizza, ¿no? Comer una pizza, yo sé, consciente estoy de que no es algo que me va a ayudar a largo plazo, pero en ese momento como que tengo una sensación, cuando me siento mal, me como una pizza, me siento como premiado. Me siento quizás mejor, pero me llega como después esa ansiedad. Sé que eso que comí no está bien y luego me siento como esa personalidad autodestructiva a sentirme mal por habérmelo comido. No sé bueno, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Y Sí. después, pues la profecía se cumple, ¿no? O sea, me siento terrible y pésimo por haberme comido esa pizza. Con los alimentos procesados que nos dan como esa respuesta, como lo decías tú, esa respuesta inmediata positiva, ¿no? La hamburguesa, la pizza, las papas fritas. Pero, ¿cómo aprender a medir esos antojos o esos atracones, como decimos en México, cuando de repente estamos llevando una buena alimentación, pero un día, o sea, nos comemos de que no una rebanada de pizza, sino una pizza completa? Cuando tenemos esos estados de ánimo bajos y es como una forma de premiarnos, ¿cómo podemos medir esos antojos y esos atracones? Claro, es un trabajo que sí es ser constante, es poco a poco porque es un tema cultural de que esto está mal y esto está bien y no lo debemos de hacer y debemos de sentir culpa. Entonces es poco a poco ir trabajando el hecho de que yo no me tengo que restringir ninguna comida. Yo si tengo hambre, tengo que comer. No tengo por qué culpar a sentir culpa porque quiero comer. Que tengo hambre es que mi cuerpo me está pidiendo energía. Entonces, si yo estoy llevando una alimentación saludable, estoy disfrutándola, agregando todo grupo de alimentos más basados en plantas de repente, etcétera, y me provoca un día una pizza, tengo que tener muy en cuenta que sí lo puedo hacer. Y tengo que ir trabajando poco a poco esa sensación que te decía de que tengo hambre y de que ya estoy saciado. Algo que ayuda mucho es no comer tan rápido, porque a veces pasa que ni nos damos cuenta. Comer tranquilo, disfrutar tu alimento, disfrutar el alimento que has elegido, y llegar al punto en el que te sentiste saciado, entonces lo guardas para más tarde y lo congelas. Porque tu cuerpo no es un tacho de basura. No te tienes que terminar todo porque lo vas a dejar y no estás acostumbrado a dejarlo. Puedes dejarlo porque estás escuchando tu cuerpo que ya se llenó. Entonces, es poco a poco ese trabajo. Yo lo que más me gusta decirle a mis pacientes actualmente es, mira, estás comiendo de esta forma. Yo te estoy diciendo que esto es lo que te va a hacer bien y que va a cubrir con todos tus nutrientes. Ahora, si un día te provoca otro postre que no esté escrito en tu plan de alimentación, ten en cuenta que lo puedes comer. No te sientas que es algo malo, no sientas que es una restricción, porque esa restricción va a generar en que tú, el día que, no sé, pasó algo malo, una decepción, alguna tristeza,
vayas a comerlo, pero vayas a comerlo el doble o el triple, porque es algo que te estás premiando y no lo tenías permitido. Entonces, como no lo tenías permitido, es lo que estaba prohibido, lo voy a comer y lo voy a comer más todavía. Entonces, el hecho de no tener ningún alimento prohibido hace que tú lo tomes con calma. Pero es un trabajo es un trabajo muy constante, es poco a poco, y de hecho yo sí recomiendo que sí. Y todos pasamos por esto, eso sí es súper normal, de sentir de repente en algún momento una culpa por haber comido algo que no era tan saludable. Simplemente, ahí sí diría, pasar la página, pero si es algo que realmente te estresa y te carcome y que no sé, todos los días tienes estos atracones, sí o sí recomiendo visitar a un especialista, a un psicólogo, porque es la persona adecuada que te va a ayudar. Y todos necesitamos siempre ayuda. Entonces sí recurrir a este tipo de profesional. Ok, sí, es real, o sea, cambiando el chip y quitarnos como en la mente de que eso está prohibido, de que eso está mal, de que yo pienso que, como dices tú, o sea, sí, o sea, estuvo mal, pero no pasa nada, al final fue una vez, ¿sabes? No afecta a toda tu alimentación y como dices, ningún alimento está prohibido. Lo prohibido es la manera y la constancia en que lo consumes. Quizás una vez a la semana no te va a provocar nada y no te va a hacer daño. El problema es cuando tenemos en nuestra mente de que es algo prohibido y cuando estamos mal o tristes, acudimos a él y lo consumimos, como dices tú, de manera doble o triple. Entonces, por ejemplo, Silvia, los productos saludables provocan menos ansiedad al no tener azúcar o lácteos. Podría ser, pero depende mucho de la persona, depende de qué tipo de problemas tenga también, o a qué haya estado acostumbrado, ¿sabes? Porque me pasa mucho que yo les agrego, a gente que le gusta postres, yo les agrego postres saludables, les doy recetas saludables y demás, que no tienen azúcar, que tienen otra alternativa, y que son ricos en fibra y demás. Pero por esa cultura y esa tradición y esa costumbre que tienen de el dulce regular, de repente les puede dar al contrario, mayor sensación de ansiedad, si es que yo les dijera no los comas nunca. Ok. Entonces depende, no necesariamente van a bajar todos esa ansiedad por algo dulce, por ejemplo, el comer saludable. Es un trabajo a largo plazo, de repente al principio va a funcionar de esa forma, pero hay muchísimos beneficios de los alimentos naturales para nuestra salud mental, porque como te digo, van a impactar también en reducir el riesgo de enfermedades como depresión, el generar bienestar y el hecho de que nosotros comamos saludable, comamos lo que necesitamos, no nos restringamos tanto y no sintamos hambre, eso sí, que comamos saludable pero estemos satisfechos. Hay que ser muy conscientes también mientras comemos, el disfrutar y el hecho de sentir que estás haciéndole un bien a tu cuerpo. Yo estoy comiendo estas menestras, estas legumbres con verduras porque tienen estos nutrientes y yo me voy a sentir bien en un futuro y tener en cuenta de que realmente tu plato va a tener un poder. Entonces, ese chip de ir pensando en eso también va a mejorar mucho los estados de ansiedad, el tema de el estado mental como el tema de la comida. Entonces, Silvia, cuando comenzamos a cuidar nuestro cuerpo, a buscar opciones de comida, como dices tú, quizás más sana, a tomar mejores decisiones en relación a nuestro cuerpo, sucede que yo me siento mejor acerca de mí mismo. Cuando comemos alimentos más sanos, quizás sí vamos a gastar un poco más de dinero, pero ese dinero después lo vamos a ahorrar en doctores y en problemas que los alimentos chatarras nos puedan ocasionar en nuestra salud. Y eso automáticamente, bueno, me sucede a mí que cuando yo como sano me siento mejor y cuando me siento mejor en mi cuerpo, cuando hice algo para cuidarme y para honrarme, automáticamente mi química empieza a cambiar. Y es lo que dices tú, estar conscientes del alimento que estás comiendo, pero también estar conscientes de que estás haciéndole un bien y estás nutriendo a tu cuerpo. Así es, sí, exactamente. Entonces puedes notar esto a largo plazo y bueno, y tener mucha conciencia de que le estás haciendo bien a tu cuerpo, de que lo estás honrando y de que, como tú dices, vas a prevenir de enfermedades a largo plazo, vas a tener menos gasto en un futuro. Entonces, sí.
Ok. Silvia, como deportistas, porque eso me lo preguntan a veces mucho, como personas que hacen un entrenamiento diario en algún Ujú. gimnasio, practican un deporte, ¿qué alimento a base de plantas nos pueden dar la proteína suficiente que nuestro cuerpo necesita? Genial, sí, esta es una pregunta que es muy común y es Ujú, súper buena siempre tenerla en cuenta. Todos los alimentos que son las legumbres, por ejemplo, legumbres como lentejas, frijoles, garbanzos, payares, tienen una buena cantidad de proteínas. A diferencia, de repente, vamos a poner el huevo, van a tener otro nutriente que son carbohidratos. ujú, Esos son una buena fuente de proteína. De ahí los cereales vienen a ser la quinoa. No sé si en México haya cañigua o kiwicha. También esos son pseudo cereales muy parecidos a la quinoa que también tienen un buen aporte de proteínas. De ujú, ahí también tenemos a la soya, que también está un poco como, que es un alimento que en mito se cree que es dañino, que no ujú. es adecuado para los hombres. Es totalmente un mito, como lo digo. Es un alimento muy completo, tiene muchas proteínas de fácil digestibilidad Ujú. y es muy versátil. De soya yo puedo sacar leche de soya, puedo sacar carne de soya, tofu, tempe, son alimentos muy ricos en proteínas y no causan ningún daño. Y bueno, en general, en una dieta basada en plantas, todo lo que tú consumas, esos son los que te digo que tienen mayor cantidad de proteínas, Ujú. pero todo lo que tú consumas, por ejemplo, avena, arroz, semillas, igual tienen cierta cantidad de proteínas, entonces todo se va juntando y se va sumando en tu día. Entonces, pero hay que tratar de que no nos falten unas 3 veces a la semana estas legumbres, vamos a variarlas con soya, otros días quinoa y así. Tener una dieta muy variada porque Ujú. de esa forma vamos a obtener más nutrientes. Ok, o sea que sí podemos sustituir la carne y las proteínas, como pollo, pescado y todo esto, a través de estas legumbres que nos dices, de estos alimentos naturales para todas las personas que ahorita están haciendo un cambio en la alimentación, en este tema de conciencia, en el cuidado animal y en estas nuevas formas o estas nuevas culturas que se nos están arraigando, que son muy buenas para nuestra alimentación, sí podemos llevar y conseguir los mismos niveles que nos da, por ejemplo, el pollo, el salmón, sustituirlos a través de las legumbres, de los vegetales. Exacto. Si podemos, es totalmente posible en cualquier etapa de la vida, Ujú, embarazada, lactante, niño, mayor, un deportista de élite. Yo justamente, ujú, a mí me gusta el deporte muchísimo, lo practico y no ha impactado en que me sienta más débil, en que no pueda formar músculo, el hecho de cambiar mi alimentación. Y justamente yo estoy llevando también un curso de nutrición basada en plantas y deporte para ujú. tener más capacidades para tratar con estos pacientes, también derribar un poquito esos mitos y el miedo que se puede tener porque este tipo de deportistas tienen mucho el tema y es muy común el hecho de agregar siempre carnes, porque son Ujú. una buena proteína. Entonces, sí, es posible, totalmente saludable, pero siempre les voy a recomendar que cualquier tipo de cambio en la alimentación que quieran hacer, ya sea para basada en plantas, vegetariano, simplemente por un objetivo que tengan en mente y quieran comer carnes igual, siempre visiten a un nutricionista o un nutriólogo porque son las personas adecuadas que las pueden ayudar según su estilo de vida, porque cada persona es diferente. Puede ser una persona que vaya a necesitar, me invento, 5 comidas al día, otras 2, otro un tipo de suplementación, otro no. Entonces, cada persona es diferente y siempre hay que visitar a un profesional. Ok. Silvia, eh, hay un tema que me han dicho mucho que te preguntara y es el azúcar. Yo creo que todo mundo siempre el azúcar es como un problema y lo vemos ahorita de sin azúcar, azúcar naturales, endulzantes, sustituto de azúcar, no. ¿Qué onda con el azúcar? Sabemos que el azúcar es mala en exceso y pues no hay ningún beneficio realmente positivo hacia nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de azúcares o qué tipo de endulzantes tú nos podrías recomendar para utilizar en nuestra dieta? Exacto, ya.
El azúcar sí es un tema bien controversial a veces, no es necesaria para nuestra dieta. O sea, el azúcar de por sí no la tenemos que agregar para tener más energía o porque soy niño en crecimiento, o no es necesaria en la dieta porque lo que nosotros necesitamos es la glucosa. Y la glucosa nosotros la vamos a sacar de las frutas, de las legumbres, de los cereales. Entonces, la glucosa la vamos a obtener de los alimentos. Ahora, no existen estudios, y eso a veces lo confundimos, que el azúcar de por sí solita, cuando la agregamos, me invento, para endulzar el café, y no en exceso claramente, vaya a causar un daño. Pero sí hay estudios de alimentos procesados azucarados que sí definitivamente van a causar el daño. Entonces aún no se sabe si es de por sí el azúcar solita o si es que es todo el conjunto de nutrientes que tiene el producto procesado, grasas saturadas, etcétera. Entonces, si es que por ahí me dicen quiero endulzar mi café con azúcar y solamente voy a endulzar eso en el día, está bien, no me preocupo por eso porque es una pequeña cantidad. Ojo, teniendo en cuenta que, como dije al principio, no es que sea necesaria para vivir. Y si es que de repente yo no quiero agregarle azúcar a las cosas, y quiero un endulzante que no tenga calorías porque quiero pérdida de peso, o sea, un plan de pérdida de peso, tengo endulzantes de todo tipo actualmente, como tú bien mencionaste. Yo los que no recomiendo son los endulzantes artificiales. Sucralosa, sacarina, aspartame, acesulfame K, este tipo de endulzantes no los recomiendo. ¿Por qué? Porque van a dañar nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal tenemos ahí bacterias buenas, bacterias malas, y cuando hay un equilibrio nosotros estamos fuertes, tenemos defensas adecuadas. También en la parte de la flora intestinal va a impactar en nuestro estado de ánimo, se le dice nuestro segundo cerebro a la flora intestinal, entonces hay que cuidarla muchísimo. No recomiendo esos endulzantes artificiales por ese motivo. Y por el hecho de que van a condicionar a que yo quiera seguir consumiendo, agregándole más dulce a las cosas, que tal vez ya son dulces. De repente a mi, no sé, avena que tenía plátano, que es dulce, le quiero agregar más dulce. Entonces, eso es lo que normalmente hacen los edulcorantes artificiales y por lo cual yo no los recomiendo. Y existen otros endulzantes que también son 0 calorías, pero son los naturales. En estos dos están la stevia y el fruto del monje, el monk fruit. Esos dos son los que yo sí te puedo recomendar. Pero tratemos de ver bien el producto que compramos, como con cualquier otra cosa, que si es que es stevia, solo diga ingredientes stevia. Si es fruto del monje, solo diga el fruto del monje. Y nada más adicional, porque hay muchas veces en la que se les agrega los otros endulzantes artificiales y ya no sería un buen producto. Ok, entonces la stevia y el, ¿cómo dijiste? El Fruto monje. del monje. Fruto del monje. Y que digan en la etiqueta, en el etiquetado que digan que solamente incluye la stevia, o sea, que no tenga alguna... Ok. Y Silvia, y ya para concluir esta conversación que ha estado muy interesante sobre la alimentación, ¿qué les dirías a las personas? ¿Por qué es importante comenzar a consumir más, o tener una dieta más basada en plantas y a consumir más plantas en nuestra alimentación? Exacto, ya, perfecto. Es una súper buena pregunta. En verdad, la alimentación basada en plantas, ya sea que seas totalmente plant-based o que tengas el 80% de tu dieta a base de plantas, o que por lo menos tengas un día que tengas más plantas, impactan mucho. Y en general, ¿en qué impacta la dieta basada en plantas? En reducir el riesgo del colesterol LDL en sangre, en reducir el riesgo de todo tipo de cáncer. Porque acordémonos que lo que nosotros comemos van a alimentar a nuestras células, entonces el hecho de tener más nutrientes, más fibra, más minerales, proteínas y antioxidantes de los alimentos van a impactar en esta enfermedad. También van a hacer que nosotros tengamos un peso adecuado, que podamos estar saludables, que estemos activos. El hecho de tener una dieta basada en plantas también va a tener efectos en cómo nos sentimos en cuanto a estado de ánimo, en la energía también, impacta también en nuestra piel, muchos problemas gastrointestinales también. Entonces, en verdad, va a reducir el riesgo de muchas enfermedades, va a darte mucha energía, va a darte el hecho de que sientas más esta saciedad, este hambre, y que lo puedas regular un poquito más.
que fue algo que a mí me pasó mucho, y en general eso es en lo que ayuda a una dieta basada en plantas, en prevenir muchas enfermedades que llegan a ser letales. Ok. Silvia, pues la verdad, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que se me hizo súper interesante todo lo que nos viniste a compartir, pero antes de irnos quisiera ver si nos pudieras compartir un mensaje a todas las personas que nos están escuchando y a todos tus seguidores que seguramente están escuchando este podcast también. Sí, claro que sí. En realidad, el tema de alimentación es todo un mundo. Siempre busquen ayuda de la persona que sea la adecuada, que sea la persona que haya estudiado para eso. En el tema de que han escuchado hoy día mucho de basado en plantas, es algo muy bonito que no solamente va a impactar en nuestra salud, como yo conté ahorita, impacta en los animales, impacta en nuestro medio ambiente, y esa fue una de las razones más grandes por las que yo tuve este cambio de alimentación, en que nuestro ambiente va a impactar directamente, nuestro plato va a impactar directamente en nuestro medio ambiente. Entonces reducimos mucha de la contaminación, entonces, bueno, y lo que quiero que se lleven es que no busco que se conviertan, sino que el hecho de simplemente tener un día a la semana o una comida a la semana más basada en plantas, sin carnes, va a impactar en todo esto que les digo, en su salud, en el medio ambiente y en los animales. Y bueno, nada, que cualquier duda que tengan me pueden encontrar, yo feliz de responderles por las redes sociales. Y muchísimas gracias, César, por darme esta oportunidad de estar en tu podcast. No, muchísimas gracias a ti, Silvia. Y para todas las personas que no te siguen aún, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Yo paro más en Instagram, me pueden encontrar como Healthy Pleasure. Bueno, también tengo Facebook, igual ahí respondo, estoy más activa en Instagram, también tengo TikTok, es el mismo nombre, Healthy Pleasure, entonces en cualquiera de esos, y en YouTube también me pueden encontrar, mismo nombre, Healthy Pleasure. Silvia, pues muchísimas gracias por esta conversación y por este tiempo que nos has regalado a todos de compartir todo tu conocimiento y todo lo que has estudiado a través de esta alimentación basada en plantas, que creo que esto es el futuro de nuestra alimentación. Las plantas es el futuro, es lo que viene ahora y es hacia dónde vamos buscando siempre lo más saludable y lo mejor para nosotros. Así que muchísimas gracias, Silvia, y pues bueno, esto fue todo. Esto fue Hablemos Aquí y Ahora con Silvia Rodríguez Vélez. Muchas gracias, César.